El mercadillo navideño contra el cáncer ya ha abierto las puertas de su 9ª edición. Este jueves tuvo lugar el encendido oficial en la Plaza de los Sitios de Zaragoza. De este modo se puso el pistoletazo de salida a 10 días en los que la solidaridad será la protagonista. El objetivo, podríamos decir, fundamental es obtener recursos económicos para nosotros dedicarlos a investigación oncológica de calidad. Y digo de calidad porque tenemos una fundación que no hace exactamente investigación, sino que lo que hace es promocionar e impulsar a investigadores y que presentan sus proyectos y nosotros los patrocinamos. En los stands se puede encontrar todo tipo de productos, desde centros navideños, dulces y regalos, hasta los más típicos libros, juguetes y belenes, así como artículos de primera calidad a precios excepcionales que pueden adquirirse para ayudar en la lucha contra una enfermedad que afecta a 1 de cada 3 hombres y a 1 de cada 5 mujeres en España. En este mercadillo lo que se está viendo es una fórmula que ha funcionado durante 8 años seguidos, que es la de intentar vender productos que son solidarios. De alguna manera nos invitan a venir a comprar algún artículo navideño y a la vez, de una manera paralela, estamos contribuyendo a la lucha contra el cáncer, que en definitiva es algo que lo que se haga hoy salvará vidas mañana. Yo creo que es una loable labor de la Asociación Española contra el Cáncer y creo que hay que apoyarlos en ese sentido porque de alguna manera estamos avanzando y creo que hay que seguir en ello. El mercadillo puede visitarse hasta el próximo 12 de diciembre en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche.